dejo con ustedes entonces a Federico Choc, escritor y académico de la Escuela de Literatura de la Universidad de Chile, para continuar con la presentación. Me complace presentar este libro porque yo no puedo menos de recordar que hace 1960 yo pude leer por vez primera los poemas de Hölderlin en una traducción que hizo Ludwig Rivera Zeller, que yo recuerde, y que me significó una apertura hacia dimensiones de la experiencia, hacia dimensiones de las conexiones del ser humano con el cosmos o el caos, que de alguna manera han sido recuperadas en la propia escritura de Ludwig Zeller y entrelazado con esto en toda la tradición surrealista, en la que lo primero que quisiera destacar es que por alguna extraña circunstancia en la poesía chilena, desde lo que podría llamarse poetas vanguardistas de Chile, esto es desde Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Rosamel del Valle, ha estado presente esa dimensión de la experiencia, solo que no asumida desde el punto de vista de un grupo, o no asumida como el surrealismo presentándose en la literatura chilena como un movimiento de vanguardia, un grupo, un manifiesto, etcétera, etcétera. En este sentido creo que la escritura de Zeller no hace sino reanudar una búsqueda que había sido anticipada, por ejemplo, en unos poemas en francés que escribió Huidobro, Tout à coup, o C'est son choisi, que son dos libros que él escribió en el correcto francés que escribía, que no era ni el de Molière ni el de Aragón, sino que era un francés aprendido, pero donde las imágenes surrealistas salen de la combinación de palabras en francés. Por ejemplo, combinar sauvage con naufrage, etcétera, etcétera. Traje algunos ejemplos, pero para que no se prolongue, creo que no me voy a leer, prefiero leer textos de Ludwig Zeller cuando llegue ese momento. También en Neruda, en Residencia en la Tierra, existen algunas incursiones en estas dimensiones que están más allá de la conciencia o de la percepción inmediata, y el resto ya lo conocemos. Se trata de las proposiciones del grupo La Mandrágora, en las que a mi juicio más se acercaron a las visiones surrealistas las prosas de Braulio Arenas que sus propios poemas. Por ejemplo, La Endemoniada de Santiago, que es la puesta en narrativa de la historia de una mujer poseída, digamos, en esa época supuestamente por el demonio, yo diría por los demonios, es decir, por las conexiones con dimensiones de la psique reprimidas, dimensiones que articulaban de otra manera su existencia respecto al entorno. Pienso que esa es una gran novela de Braulio Arenas que no ha sido reconocida, no ha sido valorada en sus auténticas dimensiones. Recuerdo una imagen, por ejemplo, de esta novela, en que él va a una piscina que está actualmente muy abandonada en Santiago, que es una piscina que se llamó Piscina Escolar, que estaba al otro lado del río Mapocho, que ahora forma parte de algo así como una zona en deterioro de Santiago, y en la que Arenas imagina que las personas que se bañan son cabezas decapitadas, porque lo que asoma en la percepción son las cabezas. Y esta es una especie de preludio que él introduce sin mencionarlo a las crisis que hubieron en Chile en los años 30, a partir de la otra, habría que decir ahora sí, de la otra quiebra de la bolsa de Wall Street, que tuvo caracteres más dramáticos que la de hoy, aunque probablemente los efectos de la de hoy sean todavía peores respecto a la ecología, etcétera, etcétera. Bueno, y en esta cadena de personas preocupadas en indagar más allá de la simple percepción de los hechos o de la conversión a conceptos racionales de la experiencia, creo yo que se inserta la poesía de Ludwig Zeller, que como curiosamente, casi se podría decir como espejo de su propia obra, ha ocurrido subterráneamente, es decir, ha ocurrido sin que
eso se llama efectista, lamentablemente, sin que la escena pública, no lo digo por pedantería, porque cuesta mucho traducir esa palabra, que la escena pública no ha cobrado noticia. Por ejemplo, este es un acto que yo por vez primera veo que se exhibe públicamente la obra de Ludwig Zeller desde hace por lo menos unos 5 años, en que se presentó un libro sobre la mandrágora de Ludwig Debussy en el Archivo Histórico Nacional, lo cual no deja de ser una alegoría de que hay que inscribir en el Archivo Histórico Nacional la obra de Zeller e ir a buscar allí la información. En este minuto estamos de nuevo en esa especie de revelación de esta obra. Y lo que me ha sorprendido en ella es que evidentemente hay un desarrollo desde la búsqueda alucinada hasta una especie de retorno muy parecido a lo que sería el retorno al lugar laico, el retorno al lugar de origen en los últimos poemas. Es decir, hay un desarrollo, pero hay un desarrollo que está planteado no como programa o método, sino como resultado de la búsqueda. Y en esa búsqueda yo hice una pequeña selección de textos. Tengo la deformación profesional de hacer clase y eso me conduce un poco a dar ejemplos. Noto, por ejemplo, que esta poesía desde el comienzo ocurre en una instalación cósmica del poeta. Es bastante curioso. No se trata de un poeta encerrado que no percibe vínculos con la exterioridad, sino de un poeta que lo siente más allá, fuera de la conciencia, y que procura encontrar esos vínculos. Pero lo manifiesta así. Voy a ver si le echo un poco páginas también. Dice: la lengua está pegada a las heridas, ninguna agua logrará ya saciarnos. Ay, somos como los ciegos cuyas órbitas huecas desafían a un sol de crueles luminarias. No llegaremos nunca. Es decir, hay una conexión con el cosmos y no con el caos. Esto a mí me preocupa como una persona que escribe poemas. Yo me siento más cerca del caos que del cosmos, pero tengo que rendirme a la evidencia de que algunas búsquedas interiores conducen por lo menos a ciertas serenidades. Más adelante establece una conexión entre lo que podría ser la percepción y la profundidad en que introducen los sueños dentro de las posibilidades de una vida vivida. ¿Qué persiguen tus manos cuando gimes en sueño? Esta es una notable imagen, puesto que el sueño articula el cuerpo y cumple la función apelativa o señalativa del lenguaje.